Hola estimados, bienvenidos a este nuevo video explicativo, esta vez del FabLab de la Universidad del Paraíso. Soy Cristóbal y hoy vamos a ver, más que una guía tutorial, vamos a hacer como una aclaración, explicación de concepto que me estuvieron preguntando el otro día con respecto a lo que vendría siendo formatos y tipos de archivo de imagen. Entonces, más que hacer como una PPT, una clase guiada, vamos a guiarnos un poco por la información que hay en la web disponible, que está súper bien detallada si quieren entrar en profundidad, pero nosotros vamos a aprovechar de destacar qué es lo más relevante en este caso para poder entender o discernir por qué utilizar un formato u otro de los formatos más populares conocidos de lo que el, vendría siendo imágenes, ¿cierto? Para trabajar imágenes, ya sea pensemos para los programas que vamos a estar trabajando acá en la serie de videotutoriales como Gravit o otros programas que vamos a estar trabajando a futuro. O por ejemplo cuando quieren utilizar alguna imagen para impresión o cuando quieren por ejemplo insertar un archivo en un Word, en una PPT, etcétera y necesitan cierto que se vea bien, cierto necesitan calidad, pero también necesitan que sea liviano, que sea de fácil manipulación el archivo, si tienen que hacer algún tipo de edición. Entonces vamos a ver algunas diferencias entre los formatos y cuáles son más convenientes para distintos casos, porque no existe el formato perfecto, sino que existen distintos usos y aplicaciones de los formatos de archivo e imagen, ¿cierto? Entonces, la primera aclaración, y por eso tengo acá esta imagen sacada de esta web, que vendría siendo raster versus vector. No sé si, me imagino que el concepto de vector que ya lo hemos trabajado acá les sonará más familiar, pero el concepto de raster, la verdad lo conocemos quizás no por ese nombre, pero todo lo que nosotros hemos trabajado, cuando tomamos por ejemplo una foto con el celular, cuando guardamos un archivo en un formato, no sé, un JPG, un BMP, ese tipo de archivos, esos formatos se conocen como formato raster. ¿Y qué se entiende por raster? Se entiende raster como una agrupación de píxeles, una agrupación de un conjunto de píxeles que en la configuración de su estructura como de punto, si tú te alejas, se arma una imagen, ¿cierto? Entonces estaba buscando acá en la web qué teníamos para comparar. Acá tenemos por ejemplo una buena imagen. Esto vendría siendo una buena comparativa entre lo que sería una foto. Hagamos un poco de zoom acá para ver la diferencia entre la figura de este vendría siendo como una especie de pintura o cuadro que está conforme por píxeles y esto vendría siendo un trazado vectorial de la misma imagen. Si se dan cuenta, esto ya pasó por un procesado vectorial. Se pueden dar cuenta que no hay diferencia entre contrastes mayormente, o sea, solo como los más destacados, ¿cierto? Entonces intentamos que esa es como la diferencia entre píxeles y vectores. Entender que vector se entiende como un conjunto, como una ecuación matemática, ¿cierto? Que define un trazo. Entonces tú tienes un recorrido, ¿cierto? Que lo marca un perfil y tienes un relleno y eso es como se conforma un vector. Acá podemos tener la diferencia viendo una imagen con píxeles y una imagen dibujada con vectores. Si se dan cuenta la transición de colores como va acá, en el caso de los píxeles se puede apreciar como una transición más fluida, en cambio de los vectores es una transición eh, cortante, ¿cierto? La diferencia de colores. Entonces, acá se puede ver un ejemplo de qué es lo que vendría siendo dibujar cuando hacemos, por ejemplo, un trazo que se hace con píxeles, que también se puede hacer, sepan que se puede hacer un dibujo con píxeles. Existen software que son para pintar y simuladores como si fuera en papel, y eso vendría siendo píxeles. Y acá tendríamos como por ejemplo el caso de Gravit, que es un dibujo con vectores. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es que ustedes primero sepan esa diferencia que existe acá, bueno, de un proceso de cómo se va viendo una imagen que la pasaron a vectores. Esto es un intento fotorrealista de vectorizar una imagen con el máximo nivel de detalle posible, pero la verdad no es un uso muy recomendado, sino la gracia de los vectores es para poder crear imágenes más sencillas, pero que la ventaja que tienen es que al ser un constructo matemático yo la puedo escalar, ¿cierto? Yo la puedo manipular, yo la puedo aplicar a distintos formatos de escala, me refiero a formatos de escala, sin perder la calidad de la imagen. O sea, no pasa el efecto que se llama pixelar, porque eso es pixelar, porque pixelar viene de las imágenes que tienen píxeles, estas imágenes no tienen píxeles propiamente tal. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una marca, un logo, etcétera, el formato vector es mucho más útil para poder ocuparlo en distintas escenas, formatos, etcétera,
en distintos sustratos y no van a tener el tema de la pérdida de la nitidez de la calidad, que es un asunto importante. Ahora, dentro del mundo de lo que vendría siendo los, digamos, los mapas de bits, los píxeles, etcétera, tenemos varios ejemplos que nosotros conocemos y que lo hemos utilizado muchas veces, pero no le hemos tomado conciencia de las diferencias. Acá tenemos en esta otra imagen el mundo de los vectores y algunos formatos más conocidos del mundo vectorial, de extensiones de software en particular o formatos como estándar de ¿cómo decirlo?, de vectores, por ejemplo el SVG, que es un formato que vamos a estar conociendo acá, es un formato bastante masivo. Pero a mí me interesa más que nada para casos prácticos, porque los vectores los vamos a ir trabajando con lo que es la creación en Gravit. Pero veamos el caso de lo que son las imágenes tipo raster, ¿cierto? Veamos qué diferencia hay entre estos tres. Me interesa ver acá lo que tenemos: un BMP, tenemos el PNG y tenemos el JPG. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de archivos? Si bien todos son archivos tipo raster, ¿cierto? Son todos formatos raster, guardan diferencia unos con otros que hacen que tenga más sentido en algún caso u otro utilizar un formato en particular que le gana por características técnicas frente al otro. Entonces, buscando en la web, nos vamos acá a diferencia entre tipos de archivos. Esta página acá muy bien explicada, estuve revisando un poco. Entendamos que, así como a grosso modo, la diferencia principal entre formatos de archivo, existen formatos lossy y lossless. Lossless serían, bueno, acá como explican, formatos que tienen, la diferencia principal es que tienen o no compresión con pérdida o sin pérdida. ¿A qué se refiere eso? Que es cómo se trabaja la información del archivo, hace que se pierda información en el proceso o que no se pierda información en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos esas características? Tenemos, por ejemplo, el caso del JPG, que es el más conocido. De hecho, cuando ustedes toman una foto en una cámara fotográfica o, por ejemplo, la foto con el teléfono celular, el formato de esa imagen va a ser JPG. ¿Y por qué? Porque cuando tú tomas una foto en un dispositivo, esa información es luz. Y esa información pasa a través de un sensor, ¿cierto? Que es sensible a la luz, y esa información se traduce a un archivo digital, y esa información obviamente, como viene directo desde la realidad, tiene mucho dato, mucha información que hay que procesar y que tiene un archivo muy rico en cuanto a cantidad de datos, pero también es muy pesado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el formato que te daría por defecto la cámara fotográfica o el teléfono es lento de procesar, es difícil de manipular, y también tiene el asunto principal, que es el tema del peso del archivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de los mismos dispositivos electrónicos incluyen software interno que lo que hacen es que cuando reciben la información de la realidad, la procesan, hacen un tema de procesado y la comprimen. Entendamos comprimir como reducir esto, compactar, en este caso los píxeles, para que la información se pueda representar de buena manera, pero mucho más, ¿cómo decirlo?, leve en cuanto al peso que tiene con respecto a, por ejemplo, si lo ocupáramos directamente. Esa es como una de las principales diferencias. A lo que me explico: por ejemplo, si tomamos una foto y vemos el crudo en una imagen puede pesar, por decirle algo, 20 megabytes, y el comprimido en JPG puede pesar 2 megabytes o inclusive menos. Entonces, esa diferencia de tamaño hace obviamente que uno pueda almacenar mucha más información en el mismo espacio. Entonces, acá, por ejemplo, explican un poco más como la historia de lo que es el JPG, que se creó y todo eso, pero es un estándar porque
La gracia es que comprime esta información. Lo que hace el formato este es que comprime los píxeles y los agrupa. Entonces, al agruparlo, lo que permite es que pese mucho menos el archivo porque tiene mucho menos cantidad de píxeles, pero a la vez, ¿qué es lo que sucede con eso? Es que cuando tenemos un archivo con píxeles comprimido, es que obviamente hay una pérdida en lo que es la calidad. Entonces, una ejemplo básico, por ejemplo, acá tendríamos un ejemplo de lo que sería eh, tres formatos de archivo. Tendríamos el RAW, que vendría siendo el sacado directamente de la cámara. Tendríamos una versión exportada en PNG y una versión exportada en JPG. ¿Qué es lo que pasa acá? Si la vemos así a simple vista, así no pareciera tanto, pero cuando empezamos a acercarnos a esto, empezamos a hacer zoom, sobre todo acá, empezamos a ver pequeñas diferencias. Veamos acá, sobre todo me interesa la diferencia entre el PNG y el JPG para que aprecien lo que vendría siendo un formato de compresión con pérdida y sin pérdida. Entonces, el caso del JPG, si se dan cuenta, yo ya empiezo a ver acá los píxeles directamente de la fotografía de la modelo, lo cual no es el caso del PNG. Acá se aprecia mucho más nivel de detalle, mucho más nítido. Ahora, y si nos acercamos al RAW, claramente esto conserva un mayor nivel de detalle, porque este tiene más información. Entendamos que igual acá tiene un cambio en la información y en la traducción y la interpretación de los colores. O sea, no es solo el tema del peso del archivo y los píxeles, sino también el cómo interpreta el tema de la información de los colores, etcétera. Pero si se dan cuenta en cuanto a lo que es la calidad fotográfica de la nitidez, podemos acá apreciar bordes mucho más definidos, igual que acá, en comparación a lo que vendría siendo esta JPG comprimido. Pero como bien explica la imagen, la diferencia la tenemos acá en el peso. O sea, un RAW sin comprimir, 8,3 megabytes de una fotografía. El PNG, que al exportar el PNG por cómo almacena la información, tiene que guardar más datos por el tema de la interpretación de colores, por ende llega a pesar inclusive más que el RAW, el crudo, y lo comprimimos a un JPG sin, se supone, así con una pérdida controlada de información, y se dan cuenta ya que hay una baja en el nivel de detalle, etcétera. O sea, aquí es lo que voy, que todos estos formatos van variando según el tema del uso. Por ejemplo, si yo quiero hacer una gigantografía, obviamente me serviría mucho más exportar a un PNG que a un JPG. Pero por ejemplo, si quiero tenerla guardada para una imagen en pequeño, en una escala más reducida, que no se aprecie no se alcance a apreciar la pérdida de detalle. Por ejemplo, si hago zoom así a lo lejos, ya ese nivel de, por ejemplo, acá que estamos viendo como a un 50% de la escala de imagen, no se alcanza a apreciar la pérdida de información, muy poco. Entonces, en ese caso sería mejor utilizar el JPG porque es un archivo mucho más rápido. Entonces va a ser mucho más fácil el tema de la carga, de envío, de enviarlo por un correo, de asuntos de trabajo con, por ejemplo, insertarlo en Word, etcétera. Entonces, según el tema del formato que estén utilizando la escala, también es importante ver cuál se ve mejor o no. Lo bueno es que como el computador nos permite hacer zoom directamente, podemos empezar a ver y comparar directamente y ver, ok, el 100% es este, ¿cuál se ve mejor? Entonces ahí ya podríamos decir, ok, si esta es la escala del 100% de la imagen y yo la voy a poner a este formato, entonces decido por uno o por otro. Ahora digo, si la tengo que ampliar y va a ser al 200%, claramente ahí ya tengo una diferencia demasiado notoria entre una y otra. Entonces ya claramente me conviene más inclinarme por un PNG que por un, ¿cómo decirlo?, que por el JPG. Entonces, dependiendo del uso que le vayan a dar a la imagen y el tamaño que vaya a tener, es mejor, si tuvieran por ejemplo un formato RAW, exportarlo a uno o al otro. Ahora, otro asunto que me interesaría ver, que es muy importante dentro del mundo de lo que es el raster, porque acá, si se dan cuenta, el vector tiene una particularidad, que es el tema del fondo. El vector obviamente queda siempre independiente del fondo en que estemos
utilizándolo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso del raster? El raster siempre trae un fondo por defecto. Por ejemplo, si vemos el caso, buscamos imágenes, acá tengo el ejemplo de buscar una manzana. Buscamos una manzana en formato BMP, que vendría siendo, el BMP vendría siendo un formato de imagen superior al JPG en cuanto a lo que es la calidad de, ¿cómo decirlo?, de compresión. Es un formato eh, comprimido de, de píxeles, pero que no tiene la pérdida que tiene el JPG. Entonces, el BMP es mucho mejor. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir una fotografía, por ejemplo, papel fotográfico, en todo caso, tengo una foto en el computador que la estoy trabajando en formato RAW, la exporto, ¿cierto? Del teléfono. El teléfono celulares también sepan que cuando uno tiene opciones de captura en la cámara, puedes elegir si el formato puede variar. Algunos teléfonos te lo permiten. Entonces, por ejemplo, si tú puedes tomar el RAW, es mucho más utilizable ese archivo después para procesarlo que el JPG. Entonces, por ejemplo, si necesitan después imprimir, es mejor tener el RAW y después exportarlo a través de un software a un formato con menos compresión en cuanto a lo que es el raster. En ese caso el BMP sería una buena alternativa. Entonces, lo otro que me interesaría ver es que asuntos de imágenes como lo que es el BMP o el JPG tienen, así como tienen diferencias, tienen algo en común, que vendría siendo el caso del fondo. ¿Qué es lo que sucede con el fondo? Acá vamos a elegir el ejemplo de una manzana. Vamos acá, vamos a pegar esta manzana. Aquí tenemos esta manzana. Y sepan que en imágenes de Google tenemos la posibilidad de filtrar las búsquedas. En este caso yo puedo acá en herramientas, el tipo, tenemos tipo de imagen así, y también acá tenemos color y me sale transparente. Es raro buscar una imagen con color transparente, pero acá vamos a ver. Esta, por ejemplo, es una imagen que está en formato PNG. Y acá vamos a ver la principal diferencia entre un formato JPG, un PNG o un raster que guarda el tema del fondo y que no lo guarda. Aquí vamos a eliminar esta para trabajar mejor este asunto. Acá para ver la comparativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así, a simple vista no hay diferencia, pero si yo empiezo a cambiar el color de fondo, miren, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que sucede acá? Que el formato PNG, si bien es un formato de raster, ¿cierto?, que son agrupaciones de píxeles, el formato PNG tiene una particularidad que nos permite conservar o almacenar transparencia. Entonces, por ejemplo, si yo estoy creando algo en un sustrato, etcétera, con píxeles, ¿cierto? Una ilustración, un dibujo, etcétera, y por ejemplo que lo quisiera poner en un fondo, pero puedo querer ir cambiando el color del fondo, ¿cierto? Entonces, la gracia que tiene esto en particular es que yo, al guardar las transparencias, significa que no me va a conservar lo que hay detrás, sino que solo los límites, conserva los límites de esta imagen y el resto queda como información vacía. Generalmente, cuando buscamos imágenes PNG y aparece el tema de la transparencia, se reconoce por este como cuadriculado de blanco y grises, que es una forma de decir, de que nos dice el navegador que esta imagen en verdad no tiene un fondo definido, sino que tiene transparencia. Por ejemplo, acá esta vemos blanco, blanco y acá también blanco. Y cuando buscamos acá, abrimos, vemos y sale ese cuadriculado. Eso es una forma de que nos indican transparencia. A ver, veamos acá otro ejemplo. Acá, por ejemplo, esta es una imagen, ¿cómo decirlo? Esto es un pantallazo de un PNG. Sepan que igual tienen que compararlo con algún software de sustrato para revisar, porque hay mucha gente que también le guarda esto, en vez de guardarle el blanco o el negro, le guarda este cuadriculado como fondo. Entonces sepan que eh,
existen esas diferencias entre los formatos, pero la gracia es que yo puedo recortar esto, ¿cierto? Guardarlo en formato PNG, que es un formato raster que me sirve para imprimir, etcétera. Y la gracia del PNG es que guarda una buena calidad, no tiene pérdida de información en cuanto a la compresión de los píxeles. Y también me almacena transparencia, entonces la puedo aplicar en múltiples formatos. Entonces esa es como la gracia de aplicarlo. Entonces, así como a modo de resumen, la gracia del PNG, así digamos PNG versus JPG en lo que es raster. No quise hablar del tema de GIF porque va como dentro de otra categoría. PNG es mucho más multifuncional en cuanto a lo que es aplicación en distintos formatos. O sea, si tuvieran que elegir uno así como base, yo les recomendaría el PNG. ¿Qué es lo que pasa con el PNG así como negativos? Que es mucho más pesado en cuanto al tema de guardar el archivo. Entonces, si el archivo tiene que ser más liviano, es mejor irse por un JPG si es que lo permite. El caso del JPG es ideal para mostrar cosas en web, en temas donde no requiera así una alta resolución, ¿cierto? Una alta definición, una alta nitidez, etcétera. Bueno para enviarlo por celular, por correo, etcétera, pero no es bueno para el tema de la impresión, la verdad. Se puede utilizar, recordar que obviamente también tiene que ver con un tema, como vemos en la imagen de la modelo, con el tema de escala, etcétera, pero sepan que hay diferencia entre ver la imagen en su 100%, ampliarla al 200, al 300% o escalarla a la mitad. Entonces, dependiendo también del formato de la imagen, del tamaño que vayan a utilizar, obviamente puede variar el tema de si es mejor decantar por uno o por otro. Entonces, entender que esto es más que nada, sepan que existen diferencias. Acá en las webs que he leído mostrando, yo existe mucha más explicación técnica y detallada, y existen comparativas también en YouTube de por qué utilizar un formato u otro. También esto está muy vinculado al mundo de la fotografía, pero lo que me interesa que se queden es saber que en cuanto a lo práctico, el PNG guarda una mejor calidad al costo de tener un mayor tamaño en el peso del archivo. El JPG es mucho más portátil, guarda la información en un formato mucho más comprimido, pero sepan que, por ejemplo, si yo tengo una imagen y la exporto en formato JPG, el comprimido que le hace es de carácter destructivo. Entonces después yo, por ejemplo, no voy a poder tomar eso y utilizarlo en otra, por ejemplo, reconvertirlo en un PNG, ¿cierto? O sea, son formatos que van como hacia abajo, van decayendo en cuanto a la calidad. Entonces, por ende, si yo voy a guardar, por ejemplo, tengo una imagen en buena calidad, por ejemplo, en un BMP y necesito, o un PNG y necesito comprimirla, y sé cuál es el formato y la escala que voy a utilizar, la puedo pasar a un JPG, pero sepan que no la puedo pasar después de un JPG a un PNG recuperando la calidad por el procesado que hay detrás de lo que es el formato del archivo. Entonces sepan que esas son como algunas nociones que deben tener en consideración al momento de manipular este tipo de archivos digitales para poder utilizarlos correctamente en un trabajo, en una presentación, en una PPT, en una tesis, etcétera. Eso es lo que me interesaría que se queden como información de hoy en este video explicativo de la diferencia entre los formatos que tenemos disponibles para uso de imágenes como los más masivos, ¿cierto? Espero que les haya gustado este video, y cualquier duda nos escriben nomás ahí en los comentarios para poder responderla, o si no que algo claro ahí poder sacarlas de la duda. Muchas gracias.